Las aguas se habían retirado. Después de 40 días y 40 noches de lluvia torrencial, seguidas de meses de espera mientras el nivel descendía, el diluvio finalmente cedía, dejando un mundo empapado y extraño bajo un cielo que apenas comenzaba a aclararse. Génesis 8 termina con Noé, su familia y una colección de animales emergiendo del arca hacia un terreno húmedo y silencioso, un paisaje que debía parecer al mismo tiempo familiar y ajeno. El aire probablemente olía a tierra mojada y madera podrida, mientras los restos de un mundo ahogado yacían esparcidos como fantasmas de lo que había sido. Génesis 9, entonces, no es solo la continuación de esta historia, sino el comienzo de algo nuevo, un capítulo que trasciende la mera supervivencia para establecer un pacto entre Dios y la humanidad, sellado con el delicado arco de colores que conocemos como el arco iris. Este pasaje, breve pero cargado de significado, merece ser explorado con detalle, y para hacerlo, debemos primero entender el contexto que lo precede y el escenario que lo enmarca. El diluvio, descrito desde Génesis 6 hasta 8, es uno de los relatos más poderosos y evocadores de la Biblia. Todo comienza con un diagnóstico sombrío, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. La humanidad, creada con tanto cuidado en Génesis 1, se había torcido hacia la violencia y la corrupción, llenando la tierra de caos. Dios, en un acto que mezcla juicio y tristeza, decide borrar su obra, preservando solo a Noé, descrito como varón justo, perfecto en sus generaciones. Génesis 6, 9. Junto con su familia y una representación de cada especie animal. La construcción del arca, una estructura de madera de gofer recubierta de brea, con medidas precisas dadas por Dios, es un acto de fe en medio de la incredulidad. Luego vienen las aguas, fuentes del abismo que se abren, cielos que se desploman, y una inundación que cubre incluso las montañas más altas. Durante más de un año, Noé y los suyos flotan en un mundo reducido a olas y silencio, hasta que las aguas retroceden y el arca se posa en las montañas de Ararat. Cuando Noé sale del arca en Génesis 8, 15-20, su primer acto es construir un altar y ofrecer un sacrificio. Es un gesto de gratitud, pero también de reconocimiento, ha sobrevivido al juicio divino, y la tierra que ahora pisa es un regalo. Dios responde con una promesa preliminar: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8 y 21. Este momento prepara el escenario para Génesis 9, donde la promesa se formaliza en un pacto y se acompaña de leyes que regirán a la humanidad renovada. Pero antes de sumergirnos en esas palabras, imaginemos el mundo que Noé encontró al abandonar el arca. La Biblia no ofrece una descripción detallada, pero podemos reconstruirla con algo de imaginación informada. Los picos de las montañas emergían como islas en un mar menguante, los valles estaban cubiertos de limo y restos vegetales, y el cielo, tal vez aún nublado, dejaba entrever los primeros rayos de sol. Los animales, liberados del arca, debían explorar un terreno sin caminos, mientras Noé y su familia enfrentaban la monumental tarea de reconstruir la vida desde cero. Este escenario plantea preguntas que el texto no responde explícitamente, pero que enriquecen su lectura. ¿Qué sintió Noé al ser el último vestigio de un mundo perdido y el primer arquitecto de uno nuevo? ¿Cómo procesó su familia, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, el peso de ser los únicos sobrevivientes? Génesis no se detiene en emociones ni diálogos internos, su estilo es austero, casi telegráfico, típico de la narrativa hebrea temprana. Sin embargo, la ausencia de detalles psicológicos no disminuye la intensidad del relato. Cada versículo está impregnado de propósito, las palabras de Dios, las acciones de Noé y los símbolos que emergen, como el arco iris, llevan un significado que trasciende lo literal. En un sentido más amplio, Génesis 9 es un punto de inflexión teológico y narrativo. Antes del diluvio, la Biblia pinta una humanidad que cae rápidamente en el pecado, desde la expulsión del Edén hasta el asesinato de Abel y la corrupción generalizada de Génesis 6. El diluvio marca un reinicio, pero no un retorno al paraíso. A diferencia de Adán, que despertó en un jardín perfecto, Noé emerge en un mundo dañado, un lugar de lodo y ruinas donde el orden debe ser reconstruido. Esta distinción es crucial. Mientras Génesis 1 a 2 habla de creación, Génesis 9 habla de restauración.
Noé no recibe un Edén, sino una segunda oportunidad, y con ella vienen responsabilidades que pronto exploraremos: multiplicarse, respetar la vida y vivir bajo la sombra de un pacto eterno. El relato no existe en un vacío cultural. En el cercano Oriente Antiguo, los mitos de diluvios eran comunes. El más famoso, el poema de Gilgamesh babilónico, narra cómo Utnapishtim sobrevive a una inundación enviada por los dioses, guiado por Ea, y luego recibe inmortalidad. Otros cuentos, como el mito sumerio de Ziusudra, comparten ecos similares. Estas historias, probablemente más antiguas que el Génesis en su forma escrita, sugieren que el diluvio bíblico podría ser una reelaboración de tradiciones compartidas, adaptadas para reflejar la fe monoteísta de Israel. Mientras los dioses mesopotámicos actúan por capricho o rivalidad, el Dios de Génesis actúa con justicia y misericordia, prometiendo no repetir la destrucción. Este contraste eleva a Génesis 9 más allá de un simple relato, es una declaración teológica y un desafío cultural. La bendición y las leyes de la nueva tierra. El silencio del mundo posdiluviano se rompe con las primeras palabras de Génesis 9. Después de sobrevivir al diluvio y ofrecer un sacrificio que agradó a Dios, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, reciben una bendición que resuena como un eco del pasado, pero con matices únicos. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9, 1. Estas palabras, pronunciadas sobre un suelo aún húmedo por las aguas del juicio, marcan el inicio de una nueva era. Sin embargo, no son solo una bendición, vienen acompañadas de instrucciones y leyes que delinean las responsabilidades de esta humanidad renovada. En los versículos 1 al 7, Dios no solo restaura, sino que redefine la relación entre los hombres, los animales y la vida misma, estableciendo principios que resonarían a través de los siglos. La bendición de Génesis 9, 1 recuerda inmediatamente a Génesis 1 y 28, donde Dios dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. La similitud no es casual, es un puente deliberado entre la creación original y este nuevo comienzo. Pero mientras Adán recibió esas palabras en un Edén intacto, rodeado de abundancia y sin amenaza, Noé las escucha en un mundo devastado, donde la vida debe ser arrancada de la desolación. El mandato de llenar la tierra adquiere un tono urgente: la humanidad, reducida a 8 almas, debe repoblar un planeta vacío. Sin embargo, hay una diferencia clave. En Génesis 1, el hombre recibe dominio sobre los animales sin mención de temor. En Génesis 9, 2, Dios añade: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Este cambio sugiere un mundo alterado, donde la armonía del Edén ha sido reemplazada por una relación de poder y desconfianza, un reflejo perhaps del pecado que llevó al diluvio. La expansión de esta autoridad se detalla en el versículo siguiente: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9, 3. Aquí, Dios amplía la dieta humana, que en Génesis 1 y 29 se limitaba a plantas, para incluir ahora la carne de los animales. Este permiso es significativo. En un mundo posdiluviano, donde la vegetación podría tardar en recuperarse, cazar y consumir animales sería una necesidad práctica. Pero no es una licencia sin límites. Algunos intérpretes ven aquí una concesión al estado caído de la humanidad, un ajuste pragmático a una realidad más dura. Otros sugieren que refleja un nuevo orden natural, donde el hombre, como señor de la creación, ejerce un dominio más completo. Sea como fuere, este cambio marca una ruptura con el pasado y plantea preguntas. ¿Fue esta dieta cárnica un regalo de supervivencia o un recordatorio de la fragilidad de la vida tras el diluvio? Sin embargo, esta libertad viene con una restricción inmediata: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9, 4. La prohibición de consumir sangre introduce un principio central en Génesis 9, el respeto por la vida. En la cultura hebrea antigua, la sangre era más que un fluido, era el símbolo de la vida misma, un don divino que no debía ser tratado con ligereza. Esta ley, que luego se reiteraría en el judaísmo, Levítico 17, 11-14, establece un límite ético en el nuevo orden. Aunque el hombre puede matar para alimentarse, no puede profanar la esencia sagrada de la vida.
El contexto posdiluviano añade peso a esta regla. Tras un juicio que barrió la tierra por su violencia, Dios subraya que la vida, incluso la animal, conserva un valor intrínseco. Este valor se refuerza aún más en los versículos 5 y 6, donde Dios aborda la vida humana directamente, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí se introduce un concepto revolucionario, la santidad de la vida humana, fundamentada en su creación a imagen de Dios. Antes del diluvio, la violencia había sido desenfrenada, Génesis 6 y 11. Ahora, Dios establece un sistema de justicia. La sangre derramada clama por retribución, ya sea por un animal que ataque a un hombre o por un hombre que mate a otro. El principio de vida por vida no es solo un castigo, sino una afirmación teológica. Cada ser humano porta la impronta divina, y esa dignidad exige protección. El versículo 6, con su fórmula poética, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, ha sido interpretado de muchas formas. Para algunos, es la base de la pena capital, una ley mosaica en embrión. Para otros, es una declaración de causa y efecto, un reflejo del orden moral que Dios impone tras el caos. En el contexto de Noé, estas palabras debieron sonar como un eco del diluvio mismo. La violencia lleva a la destrucción, y la humanidad debe ahora vivir consciente de esa verdad. La mención de los animales como responsables de la sangre humana es curiosa y rara vez explorada en detalle, pero podría reflejar un mundo donde la armonía entre especies se ha roto, y el hombre debe afirmar su lugar con firmeza. El segmento cierra con un retorno a la bendición, y vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Génesis 9, 7. Repetir el mandato inicial no es redundancia, es énfasis. Entre las leyes sobre sangre y muerte, Dios reafirma la vida como el propósito central de esta nueva humanidad. Noé y sus hijos no solo deben sobrevivir, sino prosperar, llenando un mundo que el diluvio dejó vacío. Esta insistencia contrasta con la severidad de las leyes precedentes, mostrando un equilibrio entre justicia y esperanza. Génesis 9, 8-17, el pacto eterno y el signo del arco iris. Tras las leyes y la bendición inicial, Génesis 9 da un giro hacia lo trascendental. Los versículos 8 al 17 no solo cierran el relato del diluvio, sino que elevan la narrativa a un plano de significado eterno. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis 9, 8-9. En un mundo recién emergido de las aguas, donde el lodo aún cubría la tierra y el eco del juicio resonaba en el aire, estas palabras debieron sonar como un faro de esperanza. Este no es un mandato ni una advertencia, sino una promesa divina, un compromiso unilateral de Dios con Noé, su familia y toda la creación. Sellado con el arco iris, este pacto marca un hito en la historia bíblica, ofreciendo estabilidad tras el caos y un símbolo que ha perdurado en la imaginación humana por milenios. El pacto comienza con una declaración clara: Dios lo establece no solo con Noé y sus hijos, sino también con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganado, y toda bestia de la tierra. Génesis 9 y 10. Esta inclusión es notable. A diferencia de pactos posteriores en la Biblia, como el de Abraham o Moisés, que se centran en un pueblo específico, este abarca a toda la creación. El diluvio había sido un acto de destrucción universal, ahora, la restauración también lo es. Los animales, que habían compartido el arca con Noé, no son meros accesorios en este contrato, son destinatarios de la promesa divina. Esta amplitud refleja una visión teológica profunda. El Dios que juzgó la tierra no abandona su obra, sino que la abraza en su totalidad, desde el hombre hasta la más pequeña criatura que repta sobre ella. El corazón del pacto se revela en el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros, que no será destruida ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Estas palabras son una respuesta directa al trauma del diluvio. Para Noé y su familia, que habían visto el mundo sumergirse bajo las olas, la idea de que las aguas pudieran volver debía ser una sombra constante.
Dios disipa ese temor con una garantía explícita: nunca más. La repetición: no será destruida ya más toda carne, ni habrá más diluvio, subraya la irrevocabilidad de la promesa. No se trata de una mera pausa en el juicio, sino de un cambio permanente en la relación entre Dios y su creación. Algunos estudiosos ven aquí una evolución en el carácter divino. El Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre en Génesis 6:6 ahora se compromete a preservar lo que queda, incluso con sus imperfecciones. Pero un pacto necesita un signo, algo tangible que lo anclen en la experiencia humana. En los versículos 12 al 17, Dios introduce este símbolo: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:12-13. El arco iris, o arco en las nubes, como lo llama el texto hebreo, no es un fenómeno nuevo en términos naturales. Las gotas de agua refractando la luz solar existían desde siempre. Sin embargo, Dios lo transforma, dándole un significado nuevo y eterno. Cada vez que aparezca, será un recordatorio del compromiso divino. La belleza del arco iris, con sus colores desplegándose tras la tormenta, contrasta con la devastación del diluvio, como si la creación misma celebrara su supervivencia. El texto enfatiza la función del arco iris como memorial no solo para los hombres, sino también para Dios mismo. Y será que cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto. Génesis 9:14-15. Esta personificación es intrigante. ¿Necesita Dios un recordatorio? Algunos teólogos argumentan que esto es lenguaje antropomórfico, una forma de comunicar en términos humanos la certeza del pacto. Otros ven una dimensión relacional. El arco iris no solo asegura a la humanidad, sino que refleja la voluntad divina de mantener la armonía con su creación. Cada aparición del arco reafirma que no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. Génesis 9:15. Un eco que resuena 3 veces en este pasaje para grabar la promesa en la memoria colectiva. La universalidad del signo es clave. A diferencia de símbolos posteriores, como la circuncisión para Abraham o las tablas de la ley para Moisés, el arco iris no requiere acción humana ni pertenencia a un grupo. Es visible para todos, en cualquier lugar donde la lluvia y el sol se encuentren. Esta accesibilidad lo hace único entre los pactos bíblicos, un emblema de gracia que trasciende fronteras y generaciones. Para Noé, debió ser un consuelo inmediato. Cada tormenta, que podría haber evocado el terror del diluvio, ahora traería consigo la garantía de la paz. Para sus descendientes, y para nosotros, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, una pincelada divina en el lienzo del cielo. El pasaje cierra con una reiteración solemne: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Génesis 9:16-17. La repetición no es accidental, es un sello narrativo que asegura la permanencia del compromiso. El término perpetuo, hebreo olam, subraya que este pacto no tiene fecha de caducidad. Mientras haya nubes, lluvia y luz, el arco iris estará allí, un testimonio silencioso de la misericordia divina tras el juicio. Génesis 9:8-17, entonces, es el clímax del relato posdiluviano. No solo concluye la historia del diluvio, sino que establece un fundamento para el futuro, un mundo donde la destrucción total ya no es una amenaza, y donde un fenómeno natural se carga de significado espiritual. Para Noé, estas palabras y su signo debieron ser un bálsamo, para la humanidad, son un legado. Pero el texto no termina aquí. Más adelante, en Génesis 9:18-29, veremos cómo esta nueva humanidad comienza a tropezar, recordándonos que incluso bajo un pacto de gracia, la imperfección persiste. En la próxima sección, exploraremos las conexiones históricas y culturales de este relato, desde los mitos antiguos hasta su eco en el mundo moderno. Contexto histórico y ecos culturales del diluvio. Génesis 9 no existe en un vacío. Aunque para Noé y su familia marcó un nuevo comienzo tras el diluvio, el relato que lo enmarca, el diluvio, el pacto y el arco iris,
resuena con ecos de historias más antiguas que circulaban en el cercano Oriente. Mientras Noé pisaba la tierra húmeda y miraba el arco iris surgir entre las nubes, otras culturas ya contaban sus propias versiones de inundaciones catastróficas y promesas divinas. Estas narrativas, grabadas en tablillas de arcilla y transmitidas oralmente mucho antes de que el Génesis tomara su forma escrita, ofrecen un telón de fondo histórico que enriquece nuestra comprensión del texto bíblico. Al comparar Génesis 9 con mitos como el poema de Gilgamesh y otras tradiciones mesopotámicas, descubrimos tanto similitudes sorprendentes como diferencias reveladoras, que iluminan el propósito único del relato hebreo y su mensaje sobre Dios, la humanidad y el mundo. El diluvio bíblico tiene paralelos innegables con historias de la antigua Mesopotamia, una región que abarca lo que hoy es Irak y partes de Siria y Turquía. Uno de los más conocidos es el poema de Gilgamesh, una epopeya babilónica que data de alrededor del 2100 a.C., aunque sus raíces orales podrían ser aún más antiguas. En la tablilla 11 de esta obra, el héroe Gilgamesh encuentra a Utnapishtim, un hombre que sobrevivió a una gran inundación enviada por los dioses. La historia es strikingly similar a la de Noé. Los dioses, irritados por la humanidad, deciden destruirla con un diluvio. Ea, un dios benevolente, advierte a Utnapishtim y le ordena construir un barco. Él sube a bordo con su familia y animales, y tras la inundación, envía aves, un cuervo, una paloma y una golondrina, para buscar tierra seca. Cuando las aguas retroceden, Utnapishtim ofrece un sacrificio, y los dioses, atraídos por el aroma, le conceden la inmortalidad. Este paralelismo sugiere que el diluvio bíblico podría compartir un origen común con estas tradiciones o haber sido influenciado por ellas. Otro relato similar aparece en la tradición sumeria, con el mito de Ziusudra, conocido como el Noé sumerio. En esta versión, escrita alrededor del 1600 a.C., Ziusudra, un rey piadoso, es advertido por el dios Enki de un diluvio inminente. Construye un barco, sobrevive a la inundación y, al final, ofrece sacrificios a los dioses, quienes lo bendicen con vida eterna en un lugar paradisíaco. Incluso en la tradición acadia, el Atrahasis, circa 1800 a.C., cuenta una historia parecida. Los dioses, molestos por el ruido de los humanos, envían un diluvio, pero Atrahasis, guiado por Enki, escapa en un barco con animales y su familia. Estas narrativas, aunque varían en detalles, comparten un núcleo común, una catástrofe acuática, un sobreviviente elegido y un reinicio de la vida tras el caos. Entonces, ¿qué significa esto para Génesis 9? Los eruditos han debatido durante siglos si el relato bíblico es una adaptación de estos mitos o si todos reflejan un evento real, quizá una inundación masiva en Mesopotamia, amplificado por la memoria cultural. Desde un punto de vista histórico, las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates eran propensas a inundaciones devastadoras y hallazgos geológicos, como depósitos de sedimentos en Ur, circa 2900 a.C., respaldan la idea de un desastre regional que pudo inspirar estas historias. Sin embargo, la Biblia no se limita a repetir un mito. Génesis 9 transforma los elementos compartidos en una narrativa con un propósito teológico distintivo, centrado en un solo Dios que actúa con justicia y misericordia, en contraste con los dioses caprichosos y divididos de Mesopotamia. Consideremos las diferencias. En el poema de Gilgamesh, el diluvio ocurre porque los humanos son demasiado ruidosos, una queja trivial que exaspera a los dioses. En Génesis, la causa es moral, la corrupción y la violencia de la humanidad, Génesis 6, 11-13. Mientras Utnapishtim recibe inmortalidad como recompensa personal, Noé recibe un pacto universal que abarca a toda la creación, sin promesas de vida eterna, sino de estabilidad terrenal. El sacrificio de Utnapishtim atrae a los dioses hambrientos como moscas, un detalle casi cómico. En Génesis 8, 20-21, el sacrificio de Noé es un acto de adoración que mueve a Dios a la compasión. Y, crucialmente, el arco iris de Génesis 9 no tiene equivalente directo en estos mitos. Donde las historias mesopotámicas terminan con el héroe aislado o elevado, el relato bíblico culmina en una promesa para todos, simbolizada por un fenómeno natural que cualquiera puede ver. Estas distinciones reflejan la visión monoteísta del Génesis. En lugar de un panteón en conflicto, hay un solo Dios que juzga, salva y promete.
El arco iris, lejos de ser un adorno, es un signo deliberado de esta unidad y constancia divina. Algunos estudiosos sugieren que los autores hebreos, probablemente escribiendo durante el exilio en Babilonia, siglo VI a.C., conocían estas historias y las reconfiguraron para afirmar su fe en un Dios soberano sobre las fuerzas del caos, un mensaje poderoso para un pueblo desplazado rodeado de culturas politeístas. Más allá de Mesopotamia, ecos de diluvios aparecen en otras tradiciones. La historia de Deucalión en la mitología griega, donde Zeus inunda la tierra y el héroe sobrevive en un arca, o las leyendas del Manú en la India, preservado por Vishnu en un barco. Aunque estas narrativas son más distantes, refuerzan la idea de que el diluvio es un arquetipo humano, una memoria colectiva de destrucción y renacimiento. Sin embargo, Génesis 9 se destaca por su énfasis en el pacto y el arco iris, elementos que lo anclan en una relación continua entre lo divino y lo terrenal. En un contexto histórico, Génesis 9 también puede leerse como un texto fundacional para los israelitas. El pacto con Noé, universal y eterno, establece un marco para pactos posteriores, con Abraham, Moisés y David, cada uno más específico pero basado en esta primera promesa de preservación. El arco iris, visible para todas las naciones, subraya que el Dios de Israel no es un deity local, sino el Señor de toda la creación, una afirmación audaz en un mundo de dioses regionales. Así, Génesis 9 no es solo un relato aislado, sino una conversación con su tiempo y más allá. Bebe de las aguas de las tradiciones antiguas, pero las canaliza en un río propio, uno que fluye hacia una teología de esperanza y responsabilidad. En la próxima sección, exploraremos las interpretaciones teológicas y el legado perdurable de este capítulo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Interpretaciones teológicas y legado eterno. Génesis 9 no es solo un relato de eventos pasados, es un texto vivo que ha moldeado el pensamiento teológico y cultural a través de los siglos. Desde las palabras de bendición y las leyes dadas a Noé hasta el pacto sellado con el arco iris, este capítulo ofrece una riqueza de significados que han sido interpretados por judíos, cristianos y pensadores seculares. Mientras el lodo del diluvio se secaba bajo los pies de Noé, las implicaciones de lo que Dios dijo y prometió comenzaron a resonar, primero en la imaginación de los antiguos hebreos y luego en las tradiciones que heredaron sus palabras. Esta sección explora las principales interpretaciones teológicas de Génesis 9 y su legado, desde su papel como fundamento moral hasta su simbolismo de esperanza, mostrando cómo un texto breve puede proyectar una sombra larga sobre la historia humana. En el pensamiento judío, Génesis 9 es la base de las llamadas leyes noágidas, un conjunto de 7 principios éticos que, según la tradición rabínica, aplican a toda la humanidad. Derivadas principalmente de los versículos 1 a 7, estas leyes incluyen prohibiciones contra el asesinato, el robo, la idolatría y la crueldad hacia los animales, junto con mandatos para establecer tribunales de justicia, honrar a Dios y abstenerse de comer carne con sangre. Los rabinos vieron en el pacto con Noé un contrato universal, distinto del posterior pacto mosaico exclusivo para Israel. Mientras Moisés recibió 613 mandamientos en el Sinaí, Noé representaba a toda la humanidad, y sus leyes eran un mínimo moral para sostener el orden en un mundo posdiluviano. El arco iris, en esta lectura, no solo recuerda la misericordia divina, sino también la responsabilidad humana de vivir justamente bajo ese pacto. Para los cristianos, Génesis 9 hectáreas ha sido un texto de múltiples capas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro hace eco del diluvio como un precursor del juicio final, pero también como un símbolo de salvación a través del bautismo, 1 Pedro 3, 20-21. El pacto con Noé, con su alcance universal, prefigura la gracia extendida a todas las naciones en Cristo, según teólogos como Agustín y Calvino. Agustín, en su Ciudad de Dios, vio el arco iris como una señal de la paciencia de Dios, una promesa de preservar la creación hasta el fin de los tiempos. Calvino, por su parte, destacó la soberanía divina. El arco iris no es un fenómeno casual, sino un recordatorio activo de la voluntad de Dios de limitar su ira. Además, el mandato de fructificad y multiplicaos, Génesis 9, 1, 7, ha sido leído como un eco de la creación original, afirmando la bondad de la vida humana incluso tras el pecado y el diluvio. El énfasis en la santidad de la vida en Génesis 9, 5-6,
el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, ha tenido un impacto duradero. En el judaísmo y el cristianismo tempranos, este versículo se interpretó como un fundamento para la justicia retributiva, incluida la pena capital. Sin embargo, su base teológica, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, trasciende el castigo, afirma la dignidad inherente de cada persona. Teólogos modernos, como Dietrich Bonhoeffer, han usado este pasaje para argumentar en favor de la protección de la vida humana en contextos éticos complejos, desde la guerra hasta la bioética. La tensión entre justicia y misericordia en estos versículos sigue siendo un tema de debate, reflejando la ambigüedad de un mundo donde la violencia persiste bajo la promesa de paz. El arco iris, como señal del pacto, Génesis 9, 12-17, ha capturado la imaginación teológica y cultural más allá de cualquier otro elemento del capítulo. En la tradición judía, su aparición se consideraba un momento de reverencia, un recordatorio de la fragilidad del mundo y la fidelidad de Dios. Los cristianos medievales lo vieron como un puente entre el cielo y la tierra, una prefiguración de la reconciliación divina. En el arte religioso, desde los mosaicos bizantinos hasta las vidrieras góticas, el arco iris aparece como un halo de gloria, conectando la historia de Noé con la visión apocalíptica de un trono rodeado de un arco en Apocalipsis 4, 3. Fuera de la teología, su simbolismo se ha secularizado. Hoy, el arco iris representa esperanza, diversidad y renacimiento en contextos que van desde movimientos sociales hasta cuentos infantiles, aunque a menudo despojado de su raíz bíblica. Desde una perspectiva más amplia, Génesis 9 ofrece una reflexión sobre la relación entre Dios y la creación tras el juicio. El diluvio marcó un reinicio, pero no una restauración completa. El mundo de Noé es imperfecto, y sus descendientes pronto lo demostrarían. Génesis 9, 20-27. El pacto, entonces, no elimina el pecado, sino que garantiza la supervivencia a pesar de él. Teólogos como Jürgen Moltmann han visto aquí una teología de la esperanza. El arco iris no promete perfección, sino presencia divina en medio de la imperfección. Este equilibrio entre juicio y gracia ha hecho de Génesis 9 un texto pivotal para entender la narrativa bíblica como un arco que va de la creación al caos y del caos a la redención. El legado de Génesis 9 también se extiende a la ciencia y la cultura. Durante siglos, el diluvio y el arco iris fueron temas de especulación. En la Edad Media, filósofos como Tomás de Aquino intentaron explicar el arco iris mediante la óptica, sin perder su significado espiritual. En la era moderna, la búsqueda de evidencia del diluvio, desde expediciones al monte Ararat hasta estudios geológicos, refleja el deseo de conectar el texto con la historia tangible. Aunque la ciencia ha descartado un diluvio global literal, el relato sigue inspirando preguntas sobre catástrofes naturales y la resiliencia humana. Culturalmente, el arco iris ha trascendido su origen, desde la literatura, como en el poema de Wordsworth que lo celebra como un pacto de paz, hasta su uso en banderas y mitos modernos, su poder simbólico perdura. En el siglo XXI, Génesis 9 sigue siendo relevante. En un mundo enfrentado a crisis ambientales, el pacto con toda carne invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia la creación. El arco iris, apareciendo tras tormentas literales y metafóricas, sigue evocando la idea de que la destrucción no tiene la última palabra. Para los creyentes, es un recordatorio de la fidelidad divina, para todos, una imagen de posibilidad tras la ruina. Noé, emergiendo del arca hacia un mundo empapado, encarna esa dualidad de fin y comienzo que aún resuena.